Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Estudios Sociales. En esta ocasión nos vamos a enfocar en estudiar lo que corresponde a la pobreza en América Latina. América Latina es un continente que está caracterizado porque en su mayoría se encuentran países en vía de desarrollo y también países que tienen una pobreza extrema. Para ello nos vamos a enfocar primero estudiando lo que corresponde a la concentración de la riqueza. Durante la segunda mitad del siglo XVIII se produjeron grandes cambios sociales. Esto se da debido a la primera revolución industrial y fabricación de transportes como motores a vapor. Esto hizo posible que el transporte y el intercambio de productos fuera mucho más rápido, creando un mercado global de compra y venta de productos. Europa y Estados Unidos se convirtieron rápidamente en zonas muy ricas, mientras que África, América Latina y parte de Asia quedaron rezagados. En la actualidad, el mundo y el mercado global han atravesado muchos cambios. Sin embargo, aún existe una brecha entre países pobres y ricos. Los países desarrollados que acumulan dinero han formado diferentes agrupaciones para apoyarse mutuamente. Esto se ha denominado como Grupo de los Siete o G7, el cual reúne a los 7 países más influyentes del mundo por su riqueza, su dominio político o militar, los cuales son Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón. Se afirma que los 7 acumulan el 65% de la riqueza mundial. Cuando un selecto y pequeño grupo de países tiene más riqueza e influencia que la mayoría junta, se habla de una concentración de riqueza, la cual también tiene que ver con el control y manejo del comercio, producción y el conocimiento técnico-científico. Todo esto produce una desigualdad entre países, pero no existe concentración de la riqueza entre países, sino dentro de las propias naciones que hacen que el país sea rico. Esto no significa que en él no existan personas pobres. Por ejemplo, Estados Unidos tiene alrededor de 40 millones de pobres hasta el año 2017. Asimismo, que un país en el cual se cree pobre, no puede decir que ahí no vivan personas con población adinerada que acumulan todos sus servicios y beneficios de los que carecen la mayoría de personas. Este es el caso de Haití, el país más pobre de América, donde solo el 1% de la población vive rodeada de lujos. Pero hagámonos una pregunta y veamos, ¿qué es la pobreza? Suele entenderse a la pobreza como la falta de dinero, provocada generalmente por la falta de empleo, la escasez o carencia de lo necesario para vivir. Sin embargo, hay otras formas de comprenderla. Por ejemplo, también provoca la pobreza de limitación de libertad para las personas que no puedan desarrollar sus capacidades. La pobreza también involucra la disminución de bienestar físico y mental asociada a la falta de ingresos económicos. Por su lado, la ONU ha definido a la pobreza como la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimento, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación y acceso a las tecnologías de información, TICs. La pobreza depende no solo de los ingresos monetarios, sino también del acceso a los servicios. La pobreza tiene relación inversa con la concentración de riqueza. En pocas manos, hay que comprender que los recursos económicos del mundo no son limitados y por lo tanto, cuando un sector de la población los acapara, otro sector de la población se queda sin ellos. Uno de los factores más inhumanos que han generado la pobreza en los países ha sido la guerra. Los conflictos bélicos son los causantes de la destrucción de las vías de comunicación, ciudades, además que la gente haya huido de lugares de origen, provocando así relaciones sociales en el comercio y que los negocios se debiliten.
Otro problema derivado de la guerra es que los países invierten mucho dinero en lo que se refiere al armamento militar, dejando de lado a la salud, la educación y los demás servicios básicos, los cuales son necesarios para la población. A pesar de todo esto, mucha gente sale de la pobreza con el trabajo, constancia y el ahorro. ¿Cómo se mide la pobreza? Esto es un ejemplo de la pobreza que existe en América Latina. Como podemos darnos cuenta, el país que tiene la primera posición es Honduras, en el cual nosotros podemos ver que se encuentra de color rojo, la población extremadamente pobre, de color tomate muy pobre y amarillo que sería pobre. Nuestro país se encuentra en la posición número 10, en donde en la mayoría tiende la población pobre y dejando un lado, reduciéndole a la población extremadamente pobre. Se considera extremadamente pobre a la población que vive con menos de $1.90 al día, muy pobre a las personas que viven con $3.20 al día y pobre a las personas que viven con menos de $5.50 al día. Al medir la pobreza se diferencian las condiciones económicas de la población. Una persona se encuentra en condición de pobreza cuando sus ingresos son inferiores a la cantidad mínima y necesaria para poder satisfacer sus necesidades esenciales, como son la vivienda, salud, educación, agua y luz eléctrica. La pobreza extrema, por su parte, es aquella que tiene personas que ni siquiera pueden cubrir la mínima cantidad de alimento que se necesita diariamente. Este tipo de pobreza es la que causa en gran parte del mundo lo que es las desnutriciones y enfermedades que incluso lleguen a morir. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas del Desarrollo, hasta el 2019 habían 1.300 pobres en el mundo y la mitad eran menores de 18. De ellos, el 84% se encontraban en Asia del Sur y en África. América Latina y la pobreza. América Latina tiene 15 países según la tasa de pobreza y en la tasa de pobreza del 2018. América Latina no es tan pobre como las regiones africanas, sino que son una zona de mayor desigualdad social en el mundo. A nivel geográfico, Centroamérica, en países como Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, mantienen altos niveles de pobreza, a diferencia de Costa Rica, Panamá, que tienen un desarrollo estable. También las grandes potencias latinoamericanas, como son México y Brasil, mantienen altos índices de pobreza. Especialmente tenemos que dar una mención a Venezuela, que el producto de crisis económica del siglo XX aumentó considerablemente los índices de pobreza. Y Colombia y Ecuador mantienen sus niveles medios, mientras que Uruguay y Chile se han mantenido en el mejor estado económico. Estos datos son hasta el 2017. Pero, ¿es posible superar la pobreza? No existe una receta única que permita a la humanidad acabar de forma definitiva con la pobreza, pero existen iniciativas que intentan perseguir este objetivo. Tanto la ONU como el Banco Mundial mantienen programas orientados a disminuir los índices de pobreza a nivel mundial. Por ejemplo, el Banco de Desarrollo Humano Mundial se ha fijado el objetivo Ending Poverty en el 2030, que plantea algunas estrategias como desarrollo y nutrición a la primera infancia para evitar retrasos en el aprendizaje y menor rendimiento escolar, el acceso universal a una educación de calidad, cobertura universal en la salud, desarrollo, infraestructura rural con vías que permitan a los agricultores conectarse a los mercados y centros educativos y de salud. Sin embargo, también hay que recordar que para superar la pobreza es la clave la distribución de riquezas, para evitar la concentración de las mismas en pocas manos, además que la organización social que permite a los pueblos defender sus derechos. Por parte de la ONU se promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible que guían el trabajo del gobierno humano con el fin de mejorar la economía de las personas
cuidar al planeta y generar prosperidad entre otros pueblos. Por esta razón, los primeros 4 objetivos se relacionan directamente con el beneficio de sectores más vulnerables del mundo. Fin de la pobreza, cero hambre, salud, bienestar y sobre todo teniendo una educación de calidad. Eso ha sido todo por el tema de hoy, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.